Gran noticia, el Gran Colisionador de Hadrones va a ser apagado. Suena alarmante, sobre todo si escuchaste el viejo rumor de que esta máquina crearía un agujero negro y destruiría la Tierra. Espera, ¿por fin está pasando? ¿Por eso lo van a apagar? El Gran Colisionador de Hadrones, o simplemente el LHC, es la máquina científica más grande jamás construida. Es un túnel gigante en forma de anillo bajo tierra, cerca de Ginebra, donde los científicos chocan partículas diminutas a velocidades increíbles. Lo hacen para recrear por una fracción de segundo cómo era el universo justo después del Big Bang. Al recrear esas condiciones, el experimento podría revelar algunos de los secretos más profundos del universo. Y ahora, esta icónica máquina se va a apagar. Pero no será permanente. Tienen que apagarla para que el equipo pueda hacer trabajos de ingeniería importantes e instalar grandes mejoras. Y ese proceso tomará alrededor de 5 años. Los científicos garantizan que el LHC no se apaga por un problema. De hecho, la máquina sigue funcionando de maravilla y recopilando cantidades enormes de datos. Pero no te confundas. El famoso destructor de átomos no va a funcionar para siempre. Probablemente se retire alrededor del 2041. Y después podría ser reemplazado por una máquina enorme llamada el Colisionador Circular del Futuro, o FCC. Pero antes de explicar lo que viene, hablemos de cómo funciona el Gran Colisionador de Hadrones. Este es el acelerador de partículas más poderoso del mundo. Imagínalo como un anillo de metal enterrado muy profundo, bajo la frontera entre Francia y Suiza. Y es enorme, de unos 27 kilómetros de circunferencia. Se construyó para responder una pregunta muy antigua. ¿De qué está hecho todo? Básicamente, el LHC permite a los científicos recrear condiciones similares a las de justo después del inicio del universo. Dentro de este anillo, los científicos lanzan partículas diminutas a toda velocidad, casi a la velocidad de la luz. Estas partículas son como carros de carreras microscópicos, guiados por imanes potentes que las curvan y dirigen alrededor del circuito una y otra vez. Mientras van más y más rápido, llevan una energía enorme, aunque sean increíblemente pequeñas. En ciertos puntos del anillo, los científicos hacen que estas partículas choquen de frente. Cuando colisionan, se rompen y se convierten en lluvias de otras partículas. Los científicos registran todo lo que pueden sobre esas condiciones y básicamente esperan que les ayude a responder preguntas enormes sobre el origen y la estructura de la realidad misma. Este proyecto de $10.000 millones comenzó en 1989 y entró en operación en 2008. Luego, en 2012, logró un gran avance al descubrir el bosón de Higgs. Es una partícula fundamental asociada con el campo de Higgs, una teoría propuesta por primera vez en los años 60. Para entenderlo, usemos una piedra y la luz. Ambas están hechas de partículas. Ahora ponlas en una báscula. La piedra se registra de inmediato. Tiene masa, así que tiene peso. Pero no puedes pesar la luz en una báscula, porque no pesa nada. Lo que quiero decir es que algunas partículas no tienen masa, o casi no. Toma los fotones, por ejemplo. Llevan a fuerza electromagnética y no tienen masa en absoluto. Lo mismo con los gluones, las partículas que ayudan a mantener unida la materia. Pero muchas otras partículas sí tienen masa. Y durante mucho tiempo, la gran pregunta era, ¿de dónde viene ese peso? Esta teoría dice que hay algo extendido por todo el universo llamado el campo de Higgs. Algunas partículas interactúan con él más que otras. Entre más chocan con él, más masa terminan teniendo. Los fotones y los gluones, por otro lado, no interactúan con el campo de Higgs directamente, y por eso no obtienen masa de él. Así que descubrir la partícula del bosón de Higgs es básicamente la gran pista de que este campo es real. Pero aquí está el detalle. Las partículas elementales obtienen su masa del campo de Higgs, pero nadie sabe realmente por qué distintas partículas terminan con masas tan diferentes. De hecho, ni siquiera entendemos del todo cómo los bosones de Higgs interactúan entre sí. Para ayudar a responder esas preguntas y muchas más, los científicos necesitan mejorar el LHC. El plan es apagarlo ahora durante los próximos 5 años para construir, redoble de tambores, el LHC de alta luminosidad. Básicamente, eso significa instalar nuevos y potentes imanes superconductores que compriman los haces de protones y los hagan más intensos. Eso debería multiplicar el número de colisiones dentro de la máquina unas 10 veces.
Los detectores también recibirán mejoras para que los investigadores puedan captar señales aún más sutiles e indicios de nueva física escondida en esas colisiones. Así que todo en equipo cruza los dedos para que la mejora salga como se planeó, porque con estos cambios, el LHC podrá hacer mediciones más precisas de las partículas y cómo interactúan, y eso podría revelar grietas en lo que creemos saber sobre el universo. Ahora ya ves por qué esta máquina pone nervioso a más de uno, ¿verdad? Algunos temen que podría destruir el mundo creando mini agujeros negros, materia extraña o incluso burbujas de vacío. Básicamente, escenarios apocalípticos. Pero los expertos dicen que no hay un riesgo real, o al menos es extremadamente improbable. De cualquier forma, no tienes que preocuparte porque la apaguen. No pasa nada malo cuando la máquina se detiene. Y lo sabemos porque esta ni siquiera es la primera vez que se toma unas vacaciones. El Gran Colisionador de Hadrones ya ha pasado por 2 paradas importantes de varios años para mantenimiento y mejoras. Una fue en 2013 y otra en 2018. Así que la parada planeada para 2026 será la tercera. En otras palabras, sí, este tipo de pausas son bastante normales. Así que no hay razón para entrar en pánico. En los próximos años, el equipo se enfocará en poner en marcha el LHC de alta luminosidad. Pero al mismo tiempo, algunos proyectos mucho más grandes y controversiales también exigirán su atención. Como mencionamos antes, el LHC no durará para siempre. En algún momento, probablemente será reemplazado por algo aún más grande. El Colisionador Circular del Futuro, o FCC. Hablamos de un túnel circular completamente nuevo, con una circunferencia de unos 90 kilómetros, excavado a unos 400 metros bajo tierra, y se construiría en 2 etapas. La primera, a finales de los años 2040, colisionaría electrones con positrones, que básicamente son sus gemelos de antimateria. Luego, en algún momento de los 2070, esa máquina sería retirada para darle espacio a un nuevo colisionador, que choque protones a unas 7 veces la energía del LHC. Construir algo así de enorme costaría una cantidad ridícula de dinero, claro. El estimado es de unos 18.000 millones de dólares, y eso solo para la primera fase. Pero el equipo cree que gastar tanto dinero valdrá la pena. Dicen que esta nueva máquina es necesaria para responder preguntas aún más profundas, como ¿qué papel jugó el campo de Higgs en la evolución del universo? O tal vez pueda ayudar a explicar la naturaleza de la materia oscura. ¿Y qué hay del desequilibrio entre materia y antimateria? Para obtener respuestas así, los científicos necesitarían crear condiciones que apunten a la existencia de nuevas partículas mucho más pesadas. Partículas que el actual Gran Colisionador de Hadrones simplemente no es lo suficientemente poderoso para producir. El Colisionador Circular del Futuro aún tiene grandes desafíos técnicos por delante, pero ya se ha hecho mucho trabajo de base para darle forma al proyecto. El CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear que dirige estos experimentos, ya completó un extenso estudio de viabilidad. El reporte confirmó que el proyecto es técnicamente viable y estableció los próximos pasos hacia un diseño detallado. Ahora mismo, este estudio está siendo revisado por el Consejo del CERN y alrededor de 2028 podrían decidir si avanzan con el FCC. Así que por ahora, el LHC se apaga para su próxima gran mejora. Y algún día se apagará definitivamente, no porque haya fallado, sino para darle espacio a algo aún más grande y poderoso. Si la próxima máquina se construye, tal vez no solo choque partículas, tal vez nos acerque un poco más a las respuestas más grandes de todas, como ¿qué somos y de dónde venimos? Y sí, eso es bastante emocionante.